Teorema sobre el límite de una función. Regla de la suma o diferencia de funciones. Regla de la suma o diferencia de funciones. Esta regla nos indica que el límite de la suma o diferencia de dos funciones f de x y g de x, cuando x tiende a un número a, es igual a la suma o diferencia de los límites de la función. Es decir, que el límite de f de x más menos g de x cuando x tiende a es igual al límite de la función f de x cuando x tiende a más menos el límite de la función g cuando x tiende a. Ejemplo, evalúe los siguientes límites. Inciso A, el límite de x cuadrado más x más 8 cuando x tiende a 1. Solución. Si observamos en el límite de x cuadrado más x más 8 cuando x tiende a 1, observamos que x cuadrado más x más 8 podemos aplicar el teorema de la suma o diferencia de funciones, que nos indica evaluar el límite de cada uno de los términos de la función. Es decir, que el límite de x al cuadrado más x más 8 cuando x tiende a 1 es igual al límite de x cuadrado cuando x tiende a 1 más el límite de x cuando x tiende a 1 más el límite de 8 cuando x tiende a 1. Si analizamos cada uno de estos límites por separado, observaremos que x al cuadrado es una potencia. Esto nos indica que tenemos que aplicar la regla de la potencia, que se resuelve únicamente evaluando el valor al cual tiende la variable x, es decir, 1 elevado al cuadrado. Ahora si analizamos el segundo límite, observamos que x también es una potencia. Por lo tanto, resolveremos este límite aplicando la regla de la potencia, que nos indica hacer una evaluación del valor al cual tiende la variable x. Por tanto, este límite es igual a 1. Si observamos el tercer límite, que es el límite de 8 cuando x tiende a 1, analizaremos o observamos que 8 es una constante. Esto nos indica que tenemos que aplicar el límite de una constante para resolver dicho límite. Recordemos que el límite de una constante es igual a la constante. Por lo tanto, este límite es 8 más 8. Resolviendo las operaciones indicadas, al evaluar los límites anteriores, obtenemos que 1 al cuadrado es igual a 1 más 1 más 8. Como solución general de este límite tenemos que va a ser igual a 10. Ejemplo B. El límite de 10 menos 6x más 3x al cuadrado cuando x tiende a menos 4. Solución. Si observamos en el límite de 10 menos 6x más 3x al cuadrado cuando x tiende a menos 4, en 10 menos 6x más 3x al cuadrado podemos utilizar el límite de la suma o de la diferencia de funciones, que este nos indica que tenemos que evaluar los límites por separado de cada uno de los términos. Es decir, que el límite de 10 menos 6x más 3x al cuadrado cuando x tiende a menos 4 es igual al límite de 10 cuando x tiende a menos 4
menos el límite de 6x cuando x tiende a menos 4, más el límite de 3x al cuadrado cuando x tiende a menos 4. Si analizamos cada uno de estos límites por separado, observamos que en el primer límite, en el límite de 10 cuando x tiende a menos 4, el 10 es una constante, lo cual lo resolvemos aplicando la regla del límite de una constante, que nos dice que el límite de una constante es igual a la constante. Por lo tanto, este límite es igual a 10. Luego, si analizamos el límite de 6x cuando x tiende a menos 4, observamos que 6x podemos aplicar la regla de una constante por una función, el cual nos indica que este límite va a ser igual a la constante por el límite de dicha función, es decir, menos 6 por el límite de x cuando x tiende a menos 4. En el siguiente límite de 3x al cuadrado cuando x tiende a menos 4, observamos que 3x al cuadrado podemos aplicar la regla del límite de una constante por una función, el cual nos indica que este límite va a ser igual a la constante por el límite de la función. Es decir, que este límite nos queda expresado como más 3 por el límite de x cuadrado cuando x tiende a menos 4. Si analizamos cada una de las expresiones antes obtenidas, observaremos que en el segundo límite la variable x es una potencia. Esto quiere decir que aplicaremos la regla de la potencia, que simplemente nos indica hacer una evaluación del valor al cual tiende la variable x. En el límite posterior también observamos que x elevado al cuadrado es una potencia. Entonces este límite lo resolveremos aplicando la regla de la potencia, que nos indica hacer una evaluación del valor al cual tiende la variable x en dicho límite. Por lo consiguiente, nos quedaría 10 menos 6 por menos 4 más 3 por menos 4 elevado al cuadrado, haciendo la evaluación del valor al cual tiende la variable x en cada una de las potencias expresadas en los resultados anteriores. Luego, realizando estas operaciones indicadas en nuestra calculadora, nos queda que el resultado final es igual a 82. Gracias por su atención y esperemos que sea de gran utilidad este video tutorial acerca sobre el uso o aplicación de la regla de la suma o diferencia de límites de funciones. La esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas complicadas simples. S. Kutter.